El amanecer caía suave sobre la gran hacienda de don Manuel. El canto de los pájaros se confundía con el silencio solemne que reinaba en aquella casa demasiado grande para tan pocos habitantes. Los corredores de mármol, los ventanales altos, los jardines amplios y bien cuidados, todo parecía estar de adorno, porque faltaba lo más importante, la alegría de una familia unida. Don Manuel, un hombre de unos 60 años, caminaba despacio por el pasillo central con un semblante serio, cargado de recuerdos. Sus manos, acostumbradas a sostener contratos y firmar cheques, temblaban un poco mientras acariciaba una fotografía enmarcada en la pared, la de su difunta esposa, la única mujer a la que realmente había amado. Desde que ella partió, la mansión se convirtió en una prisión silenciosa donde cada eco recordaba su ausencia. En otra habitación, la pequeña Rosita, su hija de apenas 10 años, esperaba en su silla de ruedas. Su mirada, aunque tierna, estaba llena de nostalgia. Ella no recordaba muchos detalles de su madre, pero sí recordaba su voz suave y su abrazo tibio. Ahora, esos gestos eran apenas un recuerdo borroso que se desvanecía con el tiempo. El padre hacía todo lo posible para darle lo mejor: juguetes importados, vestidos hermosos, maestros privados. Sin embargo, Rosita sentía un vacío profundo, un hueco que nada de lo material lograba llenar. La niña jugaba sola con una muñeca en el gran salón, y mientras sus pequeños dedos acomodaban el cabello de aquel juguete, sus ojos se humedecían. Don Manuel la observaba en silencio desde la puerta. Su corazón se encogía cada vez que veía a su hija tan callada, tan resignada a esa soledad. Él había intentado darle compañía, buscaba personas que pudieran suplir la falta materna, pero todo resultaba inútil. El dinero servía para abrir puertas, para comprar comodidades, pero no alcanzaba para comprar un cariño verdadero. El millonario suspiró, apretando los labios como quien intenta contener un dolor que lo desborda. El aire del amanecer traía consigo el aroma de las flores del jardín, y ese aroma lo envolvía todo. En ese mismo instante, don Manuel caminó hacia el balcón principal, apoyó sus manos en la baranda de hierro forjado y levantó la vista hacia el horizonte. Allí pensó en su hija, pensó en la soledad que la consumía, y pensó también en él mismo, un hombre rodeado de riquezas pero incapaz de darle lo más esencial, una madre que la abrazara, que la consolara, que la acompañara en sus noches de miedo y en sus días de juegos. Rosita, desde su silla, miró a su padre y rompió el silencio con una voz suave, casi como un suspiro. «Papá, yo extraño un abrazo, extraño una voz que me cante al dormir». El corazón de don Manuel se estremeció. La frase sencilla de su hija atravesó sus defensas como un cuchillo. Todo lo que había evitado pensar, todo lo que había querido ignorar, estaba ahí, frente a él, en las palabras inocentes de su pequeña. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría sus vidas. No sabía cómo ni dónde, pero estaba convencido de que debía buscar una madre para Rosita. Una mujer que no solo ocupara un lugar en la mesa, sino un lugar en el corazón de su hija. Una madre que pudiera llenar el vacío que la fortuna jamás llenaría. ¿Podrá un hombre millonario, dueño de tierras, de negocios y de poder, encontrar una madre verdadera para su hija? ¿Podrá el dinero abrir el camino hacia el amor más sincero? La respuesta aún estaba oculta, pero el destino ya había empezado a tejer sus hilos. Y mientras los rayos del sol iluminaban la hacienda, Rosita abrazaba con fuerza a su muñeca, como si en ese simple gesto intentara reemplazar los brazos ausentes de la madre que tanto necesitaba. Don Manuel no tardó en poner en marcha su decisión. Había pasado noches enteras sin dormir, caminando de un lado al otro en su despacho, rodeado de libros antiguos y papeles que nunca lograban distraerlo del verdadero problema, la soledad de Rosita. El recuerdo de la frase de su hija, ese murmullo inocente pidiendo un abrazo, lo perseguía como una campana que resonaba en su mente una y otra vez. Fue entonces cuando, con la convicción de un padre desesperado, comenzó la búsqueda de una mujer que pudiera ser la madre que tanto faltaba en su hogar. Al principio, su idea fue sencilla: usar lo que más tenía, su riqueza, para atraer a las candidatas más distinguidas. Sabía que en el pueblo cercano corría el rumor de que don Manuel, el viudo millonario, buscaba una esposa. Y no pasó mucho tiempo antes de que el rumor se expandiera como pólvora encendida. Familias enteras, ansiosas de ascender socialmente, comenzaron a preparar a sus hijas para presentarse en la mansión.
Algunas lo hicieron con vestidos lujosos, otras con palabras ensayadas frente al espejo. Todas tenían la misma ilusión: conquistar al hombre más rico de la región. El primer encuentro fue organizado en la sala principal de la hacienda. El lugar estaba adornado con flores frescas, cortinas de terciopelo rojo y candelabros encendidos que daban un aire solemne a la reunión. Don Manuel, de pie, con su porte serio y elegante, esperaba a las invitadas acompañado de su hermana, doña Felipa, quien se encargaba de supervisar todo con un ojo crítico y un gesto de orgullo en el rostro. Las primeras en llegar fueron Amalia y Josefa, dos mujeres conocidas en la sociedad por su ambición y su habilidad para fingir sonrisas. Amalia, de cabello oscuro y mirada penetrante, vestía un atuendo costoso que resaltaba en cada paso que daba. Josefa, por su parte, llevaba un abanico de encaje que agitaba suavemente mientras observaba cada rincón de la mansión como quien evalúa un tesoro recién descubierto. Don Manuel la saludó con cortesía, aunque su mente estaba puesta en otra parte. Lo que más le importaba no era la impresión que ellas le causaban, sino la reacción de Rosita. La niña, vestida con un sencillo vestido azul, había sido traída a la sala en su silla de ruedas. Se mantenía callada, observando con atención a las mujeres que desfilaban frente a ella. Sus ojitos, llenos de inocencia, buscaban algún gesto de cariño, alguna señal que le demostrara que aquellas desconocidas no solo venían por el dinero, sino también por ella. Amalia se inclinó con exagerada cortesía frente a don Manuel y dijo en voz alta: «Señor, es un honor estar aquí. Qué fortuna la suya contar con una hacienda tan majestuosa». La niña la miró con expectación, esperando que sus palabras se dirigieran hacia ella. Pero Amalia nunca giró la vista, nunca se interesó en el pequeño ser que estaba sentado tan cerca. Josefa hizo lo mismo. Con frases ensayadas comenzó a halagar los cuadros de la sala, los muebles importados, los adornos de plata que brillaban bajo la luz de los candelabros. Cada palabra parecía un elogio hacia las riquezas de don Manuel, y ni una sola hacia Rosita. La niña bajó la mirada y apretó con fuerza las manos sobre su falda. Sus ojos se humedecieron en silencio, como quien ya está acostumbrada a ser invisible. Don Manuel, al percatarse de ese gesto, sintió un dolor profundo. Apretó los labios y fingió serenidad, pero por dentro ardía de impotencia. La velada continuó. Llegaron otras mujeres, todas con la misma actitud. Algunas llevaban collares brillantes, otras perfumes intensos que llenaban el aire. Sonreían con gracia hacia don Manuel, reían con frases ensayadas y movían las manos de manera elegante para demostrar educación. Sin embargo, ninguna, absolutamente ninguna, se inclinó hacia Rosita para preguntarle su nombre, para tomarle la mano, para acariciarle el cabello. Era como si la niña fuera parte del mobiliario, como si no existiera. Doña Felipa, orgullosa, parecía satisfecha con las candidatas. En más de una ocasión susurró al oído de su hermano: «Mira qué elegancia, Manuel». Cualquiera de ellas daría una buena impresión en los eventos sociales. Eso es lo que necesita nuestra familia, alguien de nivel. Pero don Manuel no contestaba. Su mirada estaba fija en Rosita, y en ese rostro infantil que cada vez se hundía más en la tristeza. Cuando la reunión terminó y las mujeres se marcharon con sonrisas de conveniencia, Rosita quedó en silencio. Pasaron minutos antes de que levantara la vista y, con voz quebrada, se dirigiera a su padre. «Papá, ellas me miran como si yo no existiera. Como si fuera un estorbo». Esas palabras fueron como un golpe en el corazón de don Manuel. Se arrodilló frente a su hija, tomó sus manos pequeñas entre las suyas y le acarició el rostro con ternura. Su voz temblaba al responder: «Rosita, hija mía, yo daría todo lo que tengo porque alguien pudiera devolverte la sonrisa». La niña lo abrazó con debilidad, apoyando su cabeza en el pecho de su padre. Y él, en ese momento, comprendió que su búsqueda debía ir más allá de apariencias y riquezas. Entendió que las mujeres interesadas solo en lujos jamás podrían darle a su hija lo que realmente necesitaba: amor sincero, una mano cálida, una mirada de madre. Sin embargo, la presión de la sociedad y de doña Felipa lo seguía persiguiendo. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, su hermana volvió a insistir: «Manuel, no seas terco. No puedes permitir que tu hija crezca sin madre. Piensa en la reputación de la familia».
Una mujer distinguida es lo que te conviene, no una desconocida cualquiera. Don Manuel cerró los ojos con cansancio. En su mente resonaban las palabras de Rosita, mezcladas con la ambición disfrazada de cortesía que había escuchado aquella tarde. Se preguntaba si realmente existía una mujer capaz de ver más allá de su fortuna, alguien que no buscara su dinero sino que amara a su hija como propia. El silencio de la mansión se hizo más pesado aquella noche. Los corredores oscuros parecían recordarle la soledad que reinaba en cada rincón. Mientras tanto, Rosita, en su habitación, acariciaba su muñeca con tristeza y murmuraba en voz baja: «Mamá, ¿por qué te fuiste? Yo necesito que alguien me abrace». Ese clamor inocente flotó en la oscuridad, y aunque nadie lo escuchó directamente, parecía haber quedado grabado en las paredes de la casa. Don Manuel, en su cama, abrió los ojos de golpe al sentir un peso en el alma. Se juró a sí mismo que no descansaría hasta encontrar a la persona correcta, alguien que no buscara lujos, alguien que supiera ver a su hija como lo más valioso. Lo que don Manuel aún no sabía era que la respuesta no llegaría desde los salones de lujo ni desde las familias distinguidas. La respuesta ya se encontraba más cerca de lo que imaginaba, escondida en el rincón más humilde de su propia hacienda, en el corazón bondadoso de la jardinera Clara, la única que sabía cuidar las flores y que pronto sabría cuidar también del alma de Rosita. La búsqueda apenas comenzaba, pero el destino ya había trazado el camino. Un camino que no se recorría con riqueza ni con títulos, sino con gestos sinceros, con palabras sencillas, con el calor de un amor verdadero. La mañana siguiente amaneció distinta, aunque el sol brillaba igual que siempre sobre los tejados de la hacienda. Don Manuel se levantó temprano, con el rostro marcado por la desvelada. Había pasado gran parte de la noche pensando en lo que su hija le había dicho: «Papá, ellas me miran como si fuera un estorbo». Aquella frase no lo dejaba en paz. Caminaba de un lado a otro en su despacho, con el ceño fruncido y las manos detrás de la espalda, como quien busca respuestas entre las sombras de los muebles y los papeles apilados. Doña Felipa entró sin anunciarse, con ese paso firme que siempre la caracterizaba. Se acomodó el rebozo sobre los hombros y con voz severa le dijo: «Hermano, no te engañes. Las mujeres que conocimos ayer son distinguidas, de buena familia. No todas tienen paciencia con los niños, pero eso se aprende. Lo importante es que te den presencia social. ¿Acaso quieres que la gente murmure que un hombre como tú no puede conseguir una esposa a su altura?» Don Manuel, cansado de escuchar la misma cantaleta, suspiró y se sentó en su sillón de cuero. «Felipa, ¿de qué me sirve una esposa con apellido rimbombante si mi hija sigue llorando todas las noches? Lo que necesito no es una dama de sociedad, es alguien que la quiera». La hermana frunció el ceño, indignada, pero no respondió. Se dio media vuelta y salió, murmurando entre dientes: «Siempre tan testarudo». Mientras tanto, Rosita había despertado y pedía salir al jardín. Su silla de ruedas chirriaba un poco al pasar por el suelo empedrado, pero a ella le gustaba sentir el aire fresco y el olor de las flores. Allí, en medio de los rosales, estaba Clara, la jardinera humilde. Vestía un delantal sencillo y sus manos estaban manchadas de tierra, pero su rostro irradiaba serenidad. Al ver a Rosita, sonrió con dulzura y se acercó. «Buenos días, mi niña», dijo mientras se arrodillaba a su lado. «Mira, hoy amanecieron abiertas las rosas blancas, justo como las que te gustan». Rosita se iluminó como si le hubieran dado un regalo. Extendió la mano y acarició suavemente los pétalos. «Son hermosas, Clara. ¿Sabes? Cuando estoy aquí contigo, siento que no estoy sola». Las palabras de la pequeña hicieron que Clara se quedara en silencio por un instante. Le acarició el cabello con ternura y agregó: «No estás sola, Rosita. Aquí siempre tendrás a alguien que te escuche». Lo que ninguna de las dos notó fue que don Manuel observaba la escena desde el balcón. Con los brazos cruzados, seguía cada gesto, cada sonrisa, cada palabra. Su corazón, acostumbrado a los negocios y a las cifras, se conmovió al ver cómo su hija, que días atrás lloraba de tristeza, ahora sonreía gracias a la sencillez de una mujer humilde. Esa misma tarde, sin embargo, volvieron a llegar más candidatas recomendadas por conocidos de doña Felipa. La sala se llenó otra vez de perfumes, vestidos brillantes y voces engoladas.
Don Manuel, con paciencia, recibió a cada una. Rosita, en su silla, miraba en silencio, esperando, quizás, solo quizás, alguna de ellas se inclinara hacia ella para hablarle. Pero la historia se repitió. Una de las mujeres se pasó la tarde contando los viajes que había hecho a Europa, otra describía con lujo de detalle los restaurantes exclusivos donde solía comer. Todas querían impresionar al millonario, ninguna se acordaba de la niña. Rosita, cansada de escuchar palabras que no iban dirigidas a ella, cerró los ojos y abrazó con fuerza a su muñeca. Al finalizar la reunión, don Manuel sintió un nudo en la garganta. Se inclinó hacia su hija y le preguntó en voz baja: «¿Qué piensas de estas mujeres, hija mía?» Rosita lo miró con los ojos húmedos y contestó: «Papá, ellas no me miran. No me hablan. Es como si yo fuera invisible». Aquella confesión fue demasiado para él. Esa noche, solo en su despacho, golpeó la mesa con el puño. «¡Basta!», exclamó con rabia contenida. «No quiero más farsantes en mi casa. No quiero más mujeres que busquen mi dinero». Y mientras la casa quedaba en silencio, Clara, en el jardín, regaba las flores bajo la luz de la luna. Su figura se dibujaba contra la penumbra como la de un ángel discreto que nadie notaba. Sin embargo, sin proponérselo, ya estaba ocupando el lugar que tantas mujeres pretendían sin éxito, el lugar en el corazón de Rosita. La búsqueda continuaba oficialmente, porque doña Felipa insistía en traer más candidatas. Pero, en el fondo, don Manuel ya presentía que la respuesta a sus plegarias no estaba en aquellas mujeres de apariencias brillantes. Estaba allí, entre las rosas y los jazmines, en la risa sincera de Rosita cada vez que estaba junto a Clara. El millonario comenzó a preguntarse en silencio: ¿será posible que la mujer que tanto busco no venga de las familias distinguidas, sino de las manos humildes que trabajan en mi propio jardín? Esa pregunta lo acompañó como una sombra en los días siguientes, mientras Rosita seguía refugiándose en la bondad de Clara. Y aunque aún no lo aceptaba del todo, el destino ya había comenzado a dar la respuesta que tanto anhelaba. Clara trabajaba en silencio, como todos los días, antes de que el sol se plantara en lo alto y calentara las piedras del sendero. Se movía con calma por el jardín, sin prisas, con una delicadeza que solo tienen quienes han aprendido a escuchar la tierra. Llevaba un delantal sencillo y un pañuelo recogiendo el cabello. En una mano sostenía unas tijeras de podar, en la otra un balde con agua tibia y un paño. A cada rosal le dedicaba unos segundos de atención, como si fueran personas. Comprobaba el color de las hojas, tocaba la tierra con la punta de los dedos, levantaba los tallos con suavidad para que tomaran mejor la luz de la mañana. Cuando encontraba una hoja seca, la retiraba sin hacer ruido. Cuando veía un pimpollo tímido, lo acariciaba apenas con el dorso de los dedos, como saludándolo. A ratos tarareaba una melodía antigua, esas tonadas que se aprenden en el campo y se quedan guardadas para siempre en la memoria. El jardín, que a esa hora olía a hierba fresca y a rocío, parecía responderle con un susurro de hojas. Rosita la observaba primero desde lejos, tras la ventana que daba al patio. Tenía la curiosidad viva en los ojos, una curiosidad que desde la ausencia de su madre casi siempre dormía. La música bajita de Clara cruzó el vidrio, y ese tarareo, junto al brillo de las gotas que corrían por las hojas, la invitó a salir. Pidió con gesto tímido que le abrieran la puerta y empujó con cuidado su silla de ruedas por el corredor. El sol le acarició el rostro, y por un segundo cerró los ojos, como quien reconoce un camino querido. El sendero estaba empedrado, pero alguien se había preocupado por alisar la entrada. A cada lado, rosales de distintas alturas armaban un pequeño pasillo de bienvenida. Clara, inclinada sobre un rosal de flor rosada, notó una sombra pequeña acercarse. No se apresuró, terminó de acomodar un tallo y recién entonces se dio vuelta. Sus ojos se encontraron con los de la niña. No hubo sobresaltos ni exclamaciones. Solo una sonrisa amplia, limpia, que primero brotó en los labios y luego se le dibujó en toda la cara. «Qué bueno que viniste», dijo Clara, como si la hubiera estado esperando. «Mira cómo amaneció lleva días guardándose el color». No preguntó si podía acercarse. Lo hizo con respeto, agachándose para quedar a la altura de la niña. Puso el balde a un costado y, con el dorso de la mano, ofreció un saludo sin tocarla todavía, dejándole a Rosita la decisión.
La niña, que había llegado con un poquito de miedo y otro poquito de vergüenza, asintió en silencio. Clara entonces señaló el rosal. ¿Ves estas puntitas?, preguntó. Son brotes nuevos. Hay que ayudarlos a crecer. Las rosas son valientes, pero agradecen la compañía. Rosita acercó la silla unos centímetros, hasta que sus manos quedaron a distancia de los pétalos. Notó las gotas detenidas en el borde de una hoja, como pequeñas perlas. Estiró la punta de los dedos y una gota se deslizó y le cosquilleó la piel. Le gustó esa sensación. Acercó la mano un poco más, con cuidado de no lastimar las espinas. Clara tomó las tijeras y, antes de usarlas, se las mostró. Se llaman tijeras de podar. No cortan como las de papel, cortan firme, de una sola vez. La rosa no sufre si tú le pides permiso y la ayudas a quitar lo que ya no le sirve. Mira, siempre un poco en diagonal, arriba de una yema. Así el tallo respira y crece con fuerza. La niña miró el gesto, atenta. Clara hizo un corte pequeño, casi imperceptible. La hoja reseca cayó sin ruido sobre la tierra húmeda. Ahora tú, dijo Clara. Pero yo te sujeto la rama para que tus dedos no toquen las espinas. Tú dime cuándo. Rosita sintió una chispa de alegría mezclada con temor. Tomó con ambas manos las tijeras, que le parecieron más pesadas de lo que esperaba. Clara acompañó el movimiento con paciencia, sosteniendo el tallo unos centímetros más abajo, abriendo paso a la seguridad de la niña. «Aquí», susurró Rosita. «Creo que aquí». «Muy bien», respondió Clara. «Respira. 1, 2 y 3». El pequeño clic del corte sonó como una campanita. Rosita abrió grandes los ojos, sorprendida de lo fácil y al mismo tiempo importante que se sentía ese gesto. Clara recogió la hoja y la dejó a un lado. «Lo hiciste perfecto», dijo. «Las plantas entienden cuando uno les habla con cariño. ¿Sabes? En el campo decíamos que la rosa no es caprichosa, solo quiere luz, agua a su hora, y que la trates como si fuera alguien a quien quieres ver contento». La niña se inclinó hacia adelante, con más confianza. «¿Agua a su hora?», preguntó. «Sí», explicó Clara. A las rosas les gusta beber temprano, cuando el sol todavía está suave, o por la tarde, cuando se va. Nunca al mediodía, porque se les calienta la cabeza y se marean. También les gusta que la tierra esté mullida, que el agua se quede, no que se vaya de golpe. Puedes tocar con el dedo así. Clara hundió un poquito la yema en el suelo. Si sientes fresco, esperas. Si sientes seco, das de beber. Y no mucha, solo lo justo. Como cuando a ti te dan un vaso, ni de más, ni de menos. Rosita imitó el gesto, apoyando su dedo con cuidado. La tierra estaba tibia, pero no seca. Le gustó aprender algo que podía sentir con su propio cuerpo. Se sentía útil, parte del jardín. Clara tomó el paño, lo humedeció y pasó muy despacio por una hoja que tenía polvo. «Las hojas también respiran», dijo. «Cuando están limpias, respiran mejor. Es como cuando te peinan y te quitan el flequillo de la cara, ves más claro». Una mariquita roja apareció entonces en el borde de una hoja, moviendo los puntos como si fueran ojos. Rosita contuvo el aliento. La mariquita caminó hacia su dedo, curioso puente entre el mundo de la planta y el de la niña. Se quedó ahí, liviana como una gota. Rosita apretó los labios para no gritar de emoción. En ese esfuerzo, la risa le subió desde la panza, primero bajita, luego clara, y por fin se le escapó en una carcajada breve, limpia, como campana nueva. Hacía mucho que no sonaba esa risa en la casa. Clara no dijo nada. Solo sonrió y bajó la mirada, dejando que ese sonido llenara el jardín. Con la mano libre, señaló otra rosa, de color crema. «Esta se parece a la que tenía mi abuela en el pueblo», contó. Ella decía que cada planta guarda una historia. Cuando yo era niña, en verano, nos sentábamos a la sombra de un nogal. El río quedaba cerca y se escuchaba como si alguien susurrara secretos en el agua. A veces la lluvia tardaba en venir, y mi abuela hablaba bajito con las plantas, les prometía que el cielo recordaría su camino. Y cuando por fin llovía, salíamos a oler la tierra. Ese olor,
Clara cerró un momento los ojos, ese olor era como volver a casa. Rosita la miró fascinada. Nunca nadie le había contado un cuento así, uno que naciera de una planta. Quiso saber más, y preguntó, ¿y si la lluvia no venía? Esperábamos, respondió Clara. Aprendimos a esperar sin enojarnos. Le poníamos paja a la tierra para guardarle la humedad, dábamos de beber temprano, y cantábamos. Parece sencillo, pero a veces cantar es lo único que se puede. Las plantas no tienen prisa. Crecen en silencio, pero nunca dejan de crecer. Rosita miró de nuevo la mariquita, que ahora paseaba entre los nudillos de su mano, y la risa volvió a asomarle a los ojos, como si hubiera encontrado un juego nuevo. Juntó valor y preguntó, ¿las rosas se ponen tristes? Clara guardó las tijeras en el bolsillo del delantal y se apoyó en los talones, en cuclillas, para verla de frente. Se cansan, dijo. A veces el viento las golpea, a veces el sol las cansa demasiado. O le salen visitantes que no son buenos. Pero si hay alguien que las mira, que está cerca, que les quita la pena que ya no sirve, vuelven a ponerse bonitas. No es magia, es cuidado. ¿Yo puedo cuidarlas? Se oyó a Rosita, casi con sorpresa de sí misma. Claro que sí, respondió Clara. Si quieres, esta puede ser tuya. Puedes bautizarla. Las plantas, cuando tienen nombre, escuchan mejor. Rosita recorrió con la vista los pétalos, suavemente arrugados, de un rosa pálido que se oscurecía hacia el centro, como si guardara un secreto. Tardó un instante en decidir. Le voy a poner Esperanza, dijo por fin. Clara asintió despacio, como quien oye algo importante. Tomó una tablita pequeña, la limpió con el paño y, con un lápiz, escribió con letra clara, Esperanza. La clavó a un costado, en la tierra, con un gesto de ceremonia discreta. Bienvenida, Esperanza, susurró. Tienes dueña. El viento movió apenas los pétalos, y Rosita sonrió sin darse cuenta. Quiso aprender más, y Clara siguió enseñándole, paso a paso, sin apuro, como mirar el envés de las hojas para ver si hay bichitos, como apartarlos con jabón suave si se ponen pesados, como contar 1, 2, 3 al regar para no pasarse, como hablarles bajito en la mañana, cuando la luz es tierna y las palabras entran mejor. Cada indicación era una caricia que también la niña recibía. Porque no se trataba solo de rosas, se trataba de ella, de su confianza, de su deseo de volver a hacer cosas, aunque fueran pequeñas. A unos metros, desde el balcón alto, don Manuel los miraba. Había salido a tomar aire, como cada día, y se había quedado quieto al oír la risa. No recordaba la última vez que ese sonido había cruzado la casa. Se recostó un poco en la baranda, con las manos al borde, temiendo que cualquier movimiento brusco espantara esa música. Vio a Clara inclinarse, vio a Rosita inclinarse también, como si compartieran un secreto entre flores. Vio las tijeras en las manos de su hija y el cuidado con que la jardinera guiaba el gesto. No había nada lujoso en esa escena, y sin embargo le pareció lo más valioso que había visto en años. No quiso interrumpir. Bajó la mirada y dejó que una especie de gratitud, nueva y torpe, le llenara el pecho. Allí, donde los números y los negocios nunca habían logrado calmarle el dolor, bastaban la paciencia de una mujer y la risa de una niña. Hubo un instante en que creyó distinguir el perfil amado de su esposa en la sonrisa de Rosita, como si la vida estuviera devolviéndole un hilo de lo perdido. No era un milagro ruidoso, era algo sencillo, como el primer brote después del frío. Mientras tanto, Clara tomó una regadera pequeña y se la ofreció a Rosita. ¿Te animas?, preguntó. Solo hasta el borde de la maceta. Yo te detengo la mano si pesa. La niña asintió, y el agua salió en un hilo manso, dibujando círculos sobre la tierra. El agua se metió despacio, sin apuro, y se quedó. Rosita repitió el gesto en otra planta, y en otra. En cada una dijo algo en voz baja, buenos días, gracias por la sombra, hoy te ves bonita. No se dio cuenta de que hablaba, solo le salió. Y así, sin que nadie lo anunciara, empezó a conversar con el jardín. Clara aprovechó para seguir contando historias del campo. Habló del espantapájaros que su padre vestía con una camisa vieja y un sombrero enorme, del perro que dormía a la sombra de los toneles,
de la noche en que llegaron las luciérnagas y los niños corrieron con frascos creyendo guardar estrellas. Habló de una vez que el granizo golpeó fuerte y pensaron que todo se había perdido, pero a la semana siguiente, en medio de los tallos lastimados, asomó una rosa nueva, testaruda, como si el frío le hubiera enseñado un camino secreto hacia la luz. Rosita escuchaba con la boca entreabierta, viviendo en la imaginación cada escena, como si pudiera tocar ese pasado con la punta de los dedos. El tiempo, que antes pesaba en sus hombros, parecía ahora correr con una suavidad distinta. No había prisa. Don Manuel lo comprendió desde arriba. No se trataba de llenar la casa con risas ajenas, ni de forzar una felicidad comprada. Se trataba de permitir que esa ternura simple hiciera raíces. Apretó los ojos un segundo, como para guardar esa imagen en el fondo de la memoria, la niña con la regadera, la mariquita paseando, el cartelito con la palabra esperanza, la mujer humilde que, sin presumir nada, ponía cada cosa en su sitio. Un rayo de sol se corrió entre las hojas y cayó sobre el rostro de Rosita. Ella levantó la cara, dejó que el calor le besara la frente y volvió a reír. Fue una risa breve, y sin embargo tuvo la fuerza de abrir algo que estaba muy cerrado. Clara, que lo advirtió, no celebró con aspavientos. Solo emparejó un poco de tierra, puso su mano sobre la maceta y dijo despacio: «Así está bien». Y estuvo bien. En el jardín, una rosa terminó de abrirse, como si hubiera estado esperando precisamente ese instante para mostrarse. Rosita la miró con asombro. Clara no necesitó explicar nada. A veces, las cosas importantes se entienden sin palabras. En la baranda, don Manuel respiró profundo. La mañana avanzaba, y con ella su corazón, que por primera vez en mucho tiempo no se sentía derrotado. No sabía todavía a dónde lo llevaría ese descubrimiento, pero ya había comprendido lo esencial. En el silencio de la jardinera, en las manos pequeñas de su hija, en la humildad del cuidado, se escondía una forma de amor que ni el oro ni los banquetes sabían dar. Se quedó allí un momento más, escuchando el rumor de las hojas mezclado con la risa de Rosita, deseando que ese sonido nunca más abandonara la casa. Clara recogió el paño, guardó la regadera y, antes de seguir con sus tareas, miró a Rosita a los ojos. «Mañana ven otra vez», dijo como quien ofrece un regalo. «Las plantas agradecen la compañía constante. Y tú, si quieres, las puedes guiar. Tienes mano suave». Rosita asintió con entusiasmo, y no hizo falta promesa escrita. El jardín ya había anotado la cita. En una esquina, el cartelito recién clavado brilló un instante. «Esperanza», leyó la niña en voz baja, saboreando cada sílaba. Por primera vez en mucho tiempo, la palabra le quedó grande y a la vez le calzó perfecta, como un vestido que de pronto encaja porque el corazón crece. Al alejarse un poco, volvió la cabeza y le regaló a Clara una sonrisa que no pedía nada y lo decía todo. La jardinera respondió con otra, igual de simple y de profunda, y el día siguió su curso, lleno de pequeñas cosas que, juntas, hacían una cosa enorme, devolverle a la casa el sonido de la vida. La noticia de que Rosita pasaba las mañanas en el jardín con Clara corrió por la casa como agua por piedra lisa. Los sirvientes se enteraron primero, luego los proveedores, que siempre dejaban algún comentario al bajar los cajones de verduras en la cocina, y, al final, llegó a oídos de doña Felipa, no como un simple hecho, sino como una alarma. Ella, que vigilaba con celo la reputación de la familia, frunció el ceño apenas escuchó el nombre de la jardinera mezclado con el de su sobrina. No le gustó la imagen. La niña, heredera de una fortuna, riendo con una mujer de manos curtidas por la tierra. En su mente, aquello no era ternura, era un desorden. Y el desorden debía corregirse de inmediato. Esperó a que el reloj marcara la hora en que don Manuel acostumbraba a tomar café en el salón contiguo al despacho. Entró sin golpear, con el paso seguro de quien se sabe dueña de un deber. Llevaba el rebozo oscuro sobre los hombros y la mirada dura que no admitía rodeos. Don Manuel levantó la vista, cansado, y supo que la conversación no sería amable. «Manuel», dijo ella con voz firme, arrastrando cada sílaba para darle peso, «hay cosas que un hombre en tu posición no puede permitir». Él dejó la taza sobre el plato, sin hacer ruido. Ya intuía hacia dónde iba todo, pero no quiso adelantarse. «Te escucho, Felipa». La hermana no se sentó. Caminó 2 pasos,
Se detuvo y clavó los ojos en el ventanal. Me dicen que la niña pasa horas con la jardinera, que ríe con ella, que la toca, que la sigue con la mirada como si fuera. Hizo una pausa, como si fuera su madre. Don Manuel apretó la mandíbula. Hubiera querido responder con calma, pero la sola idea de que alguien pretendiera corregir la risa de su hija lo puso en guardia. Rosita ha vuelto a sonreír, dijo. Eso debería alegrarte. Doña Felipa no cedió. Se dio vuelta y soltó la frase con el filo de una hoja recién afilada. ¿Cómo vas a permitir que una simple jardinera se acerque tanto a Rosita? Será la vergüenza de la familia. El silencio que siguió fue pesado. Afuera, el jardín respiraba. Adentro, las palabras quedaron suspendidas, como si no encontraran dónde caer. Don Manuel sostuvo la mirada de su hermana y, por un instante, sintió la tentación de terminar de una vez con el asunto, de ordenar que nadie, salvo las institutrices, se acercara a la niña. Había crecido obedeciendo a las reglas de su clase, entendiendo que la imagen vale tanto como los balances. Sabía que la sociedad puede ser cruel. Y sin embargo, recordó la carcajada de Rosita al ver la mariquita en sus dedos. Recordó también su propia promesa, aquella noche en que la escuchó pedir un abrazo. Entre la presión y el recuerdo, dudó. La duda no le dio tiempo a hablar. Doña Felipa siguió. No me malinterpretes. No es que tenga nada personal contra esa mujer. Pero tú y yo sabemos cómo es la gente. Ya dicen cosas en el pueblo. Que si el viudo se distrae con una empleada, que si la niña crece sin modales, que si en esta casa se confunden los lugares. Hoy es la jardinera, mañana será el cocinero, pasado el chófer. ¿Dónde queda el respeto? ¿Dónde queda el apellido? Don Manuel respiró hondo, buscando palabras que no lastimaran. No las encontró. Solo dijo: no he visto falta de respeto. He visto a mi hija feliz. La felicidad no es excusa, contestó ella. Lo correcto es lo correcto. Rosita necesita disciplina, necesita señora que la entrene para su sitio. ¿Qué puede enseñarle una mujer que apenas sabe leer? ¿Qué fiestas la presentarán? ¿Qué círculo la recibirá si su compañía es una peona? La palabra peona le rebotó a don Manuel en el pecho. Se levantó, caminó hasta el ventanal y miró hacia el verde. Allí estaba Clara, inclinada sobre una maceta, y a su lado la silla de Rosita, con el cartelito de Esperanza recién clavado. La escena le pareció indefensa ante tantos argumentos de hierro. Felipa, dijo, sin darse vuelta, no la llames así. ¿Cómo, entonces? Replicó ella, cruzándose de brazos. ¿Señora? ¿Dama? No exageres, Manuel. Tú estás confundido por el dolor. Te aferras a lo primero que te devuelve un sonido de vida en esta casa y no ves el costo. Te advierto, la gente va a hablar. Y cuando hablen, no dirán que tierno padre, dirán que poca dignidad. Dirán el viudo perdió la cabeza. Y a la niña le harán pagar cada susurro con miradas. Tú sabes de esto, la sociedad perdona muchas cosas, pero no perdona la mezcla. No perdona que un rico baje al patio. La frase baje al patio le pinchó la memoria a don Manuel. Recordó su infancia, una tarde en que su padre apartó una silla para que un trabajador no se sentara en la misma mesa. Recordó el silencio que tragó ese hombre, la manera en que bajó los ojos. Recordó también la vergüenza que sintió, escondida, sin nombre, como un fuego lento. ¿Iba a repetir esa historia? ¿Iba a enseñarle a su hija que hay sonrisas que no se aceptan porque vienen de manos con tierra? No respondió. Doña Felipa tomó su silencio como permiso para empujar más. He invitado a Amalia y a Josefa a tomar el té esta tarde. Mujeres de mundo, con educación, con apellido. Hablarán con Rosita y le traerán regalos. Ya verás cómo se acostumbra. Ya verás cómo se olvida de la jardinera. Los niños se acostumbran a todo, especialmente cuando uno les enseña lo que conviene. La frase «los niños se acostumbran» le pareció a don Manuel una sentencia hecha de piedra. No quiso discutir más. Asintió, y al hacerlo sintió que algo se inclinaba en su interior, como un árbol viejo ante un viento que no es del todo tempestad, pero que insiste. Doña Felipa salió satisfecha,
convencida de haber puesto orden. Esa tarde, la sala brilló con porcelanas finas y servilletas de hilo. Amalia y Josefa llegaron envueltas en perfumes que se adelantaban a sus pasos. Traían cajas con moños y sonrisas grandes. Rosita estuvo presente, por pedido expreso de su tía. La niña, educada, agradeció cada obsequio. Eran vestidos suaves, muñecas de porcelana, libros de cuentos con dorados. Amalia intentó hablarle de una escuela para señoritas en la capital. Josefa le describió un paseo en carruaje por una avenida ancha, arbolada, con tiendas brillantes. Rosita escuchó sin mover la cara. Su atención estaba en otra parte. Su mirada volvía, como por instinto, hacia el jardín que se adivinaba por la ventana. Cuando la conversación se agotó, la niña pidió permiso para retirarse. Doña Felipa le alisó el cabello, sonreía rígida, y dijo que sí con la condición de que no saliera al patio. Esa noche, la fiebre rozó a Rosita como una mano tibia en la frente. No fue grave, pero fue suficiente para preocupar al personal y para que el doctor Torres pasara a revisarla. El médico, hombre discreto, chequeó la respiración, tomó el pulso, miró los ojos. Cuando terminó, habló con don Manuel en el pasillo. «No es nada serio», dijo. «Cansancio, quizás. Un poco de tristeza. Ya me entiende. Los niños sienten. A veces el cuerpo avisa lo que la boca no se anima a decir». Don Manuel asintió. No necesitaba traducción. Esa misma noche se sentó junto a la cama de su hija. Rosita dormía a ratos, intranquila. En un momento, entre sueños, murmuró el nombre de Clara. Don Manuel le tomó la mano y apretó los dientes para no ceder a la urgencia de llamar a la jardinera. Al día siguiente, doña Felipa, ajena a esa escena, volvió a la carga. Encontró a su hermano en el corredor y le habló con la certeza de quien cree tener la razón de su lado. La niña necesita firmeza, Manuel. Si no pones límites ahora, mañana lamentarás haber sido blando. He hablado con una señora de la capital. Vendrá a conocer a Rosita. Sabe tratar con niñas de su condición. No me mires así, hablo de una mujer que entiende el mundo en el que vivimos. Don Manuel no respondió. Siguió caminando como quien atraviesa neblina. El estiramiento de esa cuerda invisible no podía durar mucho. Se rompió una tarde de viento. Rosita, más pálida de lo habitual, pidió que la llevaran al jardín solo un minuto. Doña Felipa dijo que no. La niña insistió con una voz que no era capricho, era necesidad. Don Manuel, mirándola, se rindió. Ordenó que la sacaran. Al cruzar la galería, el viento levantó un poco el cabello de Rosita. Ella cerró los ojos y aspiró fuerte, como si quisiera guardar ese aire para tiempos de escasez. Clara estaba al otro lado del sendero, arrodillada, acomodando el borde de un cantero. No había planeado ese encuentro. Al verla, se quedó quieta. Rosita detuvo la silla. Se miraron desde una distancia corta y larga a la vez. Nadie habló. Entonces la niña hizo un gesto mínimo, extendió la mano. Fue un movimiento pequeño, tembloroso, como el de una hoja que tiembla antes de soltarse. Clara no se movió. Recordó la promesa de no cruzar la línea. Pero el gesto de la niña llevaba una urgencia que no tenía mapa. Miró a don Manuel. Él no dijo sí ni no. Era la indecisión hecha hombre. La voz de doña Felipa partió el aire. Clara, siga con sus tareas. La niña no requiere nada de usted. El golpe de esa orden cayó directo sobre el corazón de Rosita. No lloró al principio. Se quedó quieta, paralizada, con la mano todavía extendida al vacío. Clara bajó la vista. Se tragó las palabras y siguió con la tierra. El mundo se le hizo tosco en las manos. Entonces fue cuando salió la voz que nadie esperaba escuchar tan alta. Rosita, con el rostro rojo y los ojos por fin rotos, dijo desde la silla, mirando a su padre, no a la tía, no a la jardinera, sino al hombre del que dependía todo. «Papá, si me quitas a Clara, me quitas la vida». La frase no fue un grito de teatro, fue una verdad desnuda. Sonó clara, insoportable. Rebotó en la galería,
Se metió por las ventanas, bajó por las escaleras, atravesó a los sirvientes y alcanzó a un pájaro que justo alzaba vuelo. Doña Felipa abrió la boca, indignada. El mayordomo tensó los hombros. Clara se quedó clavada en el suelo, con los dedos llenos de tierra, como si el cuerpo supiera que no debía moverse. Don Manuel sintió que algo dentro de él cedía, como cede el hielo cuando la primavera insiste. Dio un paso, solo uno, hacia su hija. Vio la angustia en ese rostro pequeño, vio la honestidad sin dobleces, vio el amor que no entiende de apellidos. Su mirada buscó a Clara y la encontró detenida, humilde, dispuesta a desaparecer si él así lo ordenaba. Miró a su hermana, rígida, aferrada a un mundo que ya no sabía consolar a nadie. El silencio se alargó un latido más, y en ese latido se definió una vida. Don Manuel levantó la mano, no como quien manda, sino como quien pide una pausa. La voz le salió baja, ronca. «Felipa, basta». Doña Felipa quiso replicar, pero se topó con algo que no veía desde la muerte de su cuñada, la decisión en los ojos de su hermano. Decisión con tristeza, pero decisión al fin. El viento movió el rebozo sobre los hombros de la mujer, como si le propusiera aflojar. No lo hizo. Retrocedió medio paso, ofendida. Don Manuel llegó hasta la silla. Se arrodilló con torpeza de hombre poco acostumbrado a arrodillarse. Tomó el rostro de Rosita entre las manos. Lo hizo despacio, para no asustarla. Le limpió con los pulgares 2 lágrimas gruesas que bajaban sin prisa. La niña lo miró sin pestañear, como quien se sostiene de un borde. «Escúchame, hija», dijo. «Nadie te va a quitar lo que te da vida». Rosita parpadeó. El pecho le bajó una gota. No sonrió. A veces la calma tarda en llegar a la cara. Don Manuel se incorporó, no del todo, y giró la cabeza hacia Clara, que seguía inmóvil, contenida. «Clara», dijo, «siga haciendo su trabajo como siempre. No cambie sus horarios. No se esconda del sol ni de la niña. Si Rosita la llama y usted puede, acérquese. Si no puede, diga que no. Pero que nadie vuelva a prohibirle a mi hija el consuelo que ha encontrado». La jardinera asintió con un gesto que no necesitó palabras. No avanzó, no tocó, no celebró. Solo respiró. La tierra bajo sus dedos pareció ablandarse un poco, como si también ella soltara una tensión guardada. Doña Felipa apretó los labios. Su orgullo buscó un argumento y encontró muchos, pero ninguno capaz de derribar lo que había pasado. No era un capricho de niña, era un nombramiento del corazón. La mujer se refugió en la frase que había repetido toda su vida. «La gente hablará». Don Manuel, cansado de pagar con silencios ajenos la paz de su casa, respondió sin levantar la voz. «Que hablen. La gente siempre habla. Yo escucho a mi hija». El viento, que había sido testigo, se llevó las palabras y las dejó caer en alguna parte donde ya no podían cambiar de forma. Rosita, agotada por el llanto, apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. No pidió nada más. No hizo falta. La línea que la apartaba del jardín se había desdibujado. Esa noche, la casa no cambió de dueños ni de muebles. Cambió de aire. No fue un festejo, fue un descanso. Don Manuel volvió al retrato de su esposa y, por primera vez en mucho tiempo, no le pidió consejo. Solo le dijo en silencio: «Hoy la escuché». En la ventana de Rosita, alguien, nadie dijo quién, dejó una rosa cortita, blanca, sin espinas. La niña la puso en un vaso y la miró largo rato antes de dormirse. Clara, en su cuarto sencillo, se lavó las manos con agua tibia más de lo necesario, como limpiando no la tierra, sino el temblor. Doña Felipa se sentó en su cama, recta, con el rebozo doblado, y pensó en el peso de un apellido cuando se usa para tapar lágrimas. El conflicto no había terminado, los rumores no se detendrían de un día para el otro, ni la hermana renunciaría a su cruzada de apariencias. Pero lo esencial estaba dicho. En el centro de la casa, una niña había puesto nombre a su necesidad, y un padre, pese a los miedos, había decidido escucharla. A veces, el corazón no gana con grandes discursos, gana con una frase justa en el momento preciso. Y esa tarde, bajo el viento que olía a verde, Rosita había encontrado las palabras que sostenían su vida.
Apenas cruzó la puerta del salón, Rosita se detuvo. Sus manos temblaron sobre los brazos de la silla. Sabía que Clara estaba a unos pasos, junto a los geranios. Escuchaba su tarareo apagado, ese que la calma. Pensó en empujar la rueda, en desobedecer un poco. No lo hizo. Se quedó allí, quieta, mirando el brillo de la tarde que ya se hacía naranja. Fue la primera punzada de una tristeza nueva, esa que nace cuando el cariño parece prohibido. Clara, desde el cantero, la vio. No avanzó. No la llamó. Comprendió que la niña estaba detenida por algo que ella no podía resolver con una regadera. Solo le regaló una sonrisa desde lejos y puso una mano sobre el cartelito de esperanza, como si con ese gesto pudiera abrazarla sin tocarla. Rosita le respondió con una mueca pequeña, un saludo apenas dibujado, y volvió la silla hacia el corredor, con los ojos mojados. Los días siguientes se llenaron de pequeños frenos. Doña Felipa ordenó que Clara cuidara sectores del jardín más alejados de la galería por la mañana, justo cuando Rosita acostumbraba a salir. Cambió horarios, movió herramientas, dio instrucciones precisas con voz amable de mando. A Clara no le explicaron nada, pero entendió. No reclamó. Hizo su trabajo como siempre, en silencio, con delicadeza. A veces, cuando no había nadie, dejaba una flor en un vaso en la ventana de Rosita. Una sola, sin tarjeta. La niña, al verla, apretaba la flor contra el pecho como si fuera una carta. La casa empezó a dividirse en líneas invisibles. Los sirvientes se miraban entre sí con preguntas mudas. Algunos pensaban que la jardinera estaba cruzando un límite, otros, que la niña había encontrado un alivio que no hacía daño a nadie. La cocinera, mujer de pocos gestos y buen corazón, empezó a guardar galletas de manteca para Rosita y a dejarlas, sin decirlo, cerca de la puerta que daba al patio, por si la niña reunía coraje de volver a salir. El mayordomo, de traje siempre impecable, simulaba no ver esos detalles, pero no los borraba. El pueblo, mientras tanto, hacía su trabajo, hablar. En la iglesia, a la salida de misa, las mujeres comentaban en voz quedita. En la tienda de telas, el dependiente arriesgaba chistes y los cortaba a la mitad si entraba alguien de la casa. Algunos eran maliciosos, otros simplemente curiosos. Pero todos alimentaban la idea de que algo inconveniente se estaba gestando. Don Manuel caminaba como quien lleva un peso que no sabe dónde apoyar. Por las noches, se sentaba frente al retrato de su esposa y se preguntaba qué haría ella. La recordaba cantando bajito para dormir a Rosita, la recordaba descalza en el césped, con la niña en brazos. Ella no habría medido el amor con reglas ajenas. Ella habría mirado primero el corazón. Pero él no era ella. Él tenía un apellido que sostener, un mundo que observaba cada movimiento. La presión subió un peldaño cuando doña Felipa le trajo una carta. Era de un viejo amigo de la familia, hombre de negocios y de opiniones sólidas. Con cortesía, le advertía que había escuchado comentarios. Le sugería cuidar las influencias que rodeaban a la niña. Le ofrecía, incluso, el contacto de una dama conocida que, por piedad cristiana, estaría dispuesta a tomar cierta responsabilidad maternal si él lo deseaba. Don Manuel leyó esas líneas con una mezcla de gratitud y rechazo. Agradecía la preocupación, aborrecía el tono. Se quedó mirando el papel hasta que las letras se desordenaron. Lo guardó en un cajón que hacía tiempo no abría, el mismo donde conservaba una flor seca de su esposa. Esa tarde, incapaz de soportar la tensión, llamó a Clara al despacho. Era la primera vez que la citaba allí. Clara entró con las manos limpias, el delantal sin manchas, la mirada serena. Don Manuel le indicó una silla. Tardó en hablar. Cuando lo hizo, la voz le salió áspera. «Clara, quiero agradecer lo que has hecho por mi hija», dijo. Desde que, se le cortó la frase, desde que usted se acercó al jardín con ella, Rosita ha respirado diferente. Pero hay comentarios. Hay molestia. Han cambiado cosas en la casa y no quiero que usted se vea envuelta en problemas. Clara no lo interrumpió. Se mantuvo derecha, con respeto. No cruzó las piernas, no se abrazó a sí misma. Esperó. Tal vez, siguió él, sin saber bien cómo ordenar lo que sentía, tal vez lo mejor sea,
Otra pausa, que mantenga distancia por unos días. Que haga su trabajo más temprano o más tarde. Que buscó palabras que no fueran un golpe, que evite coincidir con Rosita. El silencio que siguió fue limpio. Clara lo dejó acomodarse. Después habló, con voz baja, sin una gota de reproche. Usted manda, don Manuel. Yo cuido plantas. Si usted me dice que las cuide en otro horario, así será. Las plantas no se enojan por la hora, aprenden. Y yo también. Solo, miró un punto invisible en la mesa, solo le pido una cosa, no le diga a la niña que fue por mí. No cargue a Rosita con culpa que no le corresponde. Si me llama y yo no estoy, que sepa que fue porque el trabajo me llevó a otra parte. Las niñas entienden la verdad cuando es simple. Esas palabras, tan despojadas, le dolieron a don Manuel. Quiso decir que no hacía falta, que era una medida temporal, que todo se acomodaría. No dijo nada. Asintió, y Clara se levantó. Antes de irse, dejó sobre la mesa algo envuelto en un pañuelo. Era una hojita de rosal con una yema perfecta, lista para injertar. Ella solo dijo, por si un día quiere que una rama de otra flor. Y salió. La distancia se cumplió. Los horarios se corrieron como los muebles cuando se encera el piso. Rosita lo notó enseguida. Preguntó por Clara una mañana, y el mayordomo, fiel a la indicación de no herir, respondió. La señora Clara está en el sector del fondo, señorita. Hoy le tocan los naranjos. La niña inclinó la cabeza. Ese día decidió no salir. Las galletas de manteca quedaron intactas sobre el plato. La casa volvió a sonar a pasos y puertas, pero no a risas. La tarde se presentaba tranquila, con un cielo claro que dejaba correr el viento suave entre las copas de los árboles. Rosita había pedido salir al jardín después de comer. Don Manuel aceptó, contento de verla con ánimo. Desde el balcón, él podía vigilarla sin entrometerse, y la niña se sentía libre bajo el sol. Clara estaba allí también, revisando los rosales y cuidando que el agua del canal llegara parejo a las plantas. A cierta distancia, doña Felipa había invitado a Amalia y Josefa a tomar té, con la intención de mostrar que la familia aún se rodeaba de mujeres adecuadas. Ellas se paseaban por los corredores de la casa, con vestidos llamativos, más atentas a sus propios comentarios que al entorno. Rosita se inclinaba desde su silla, intentando alcanzar una rama baja del rosal que había bautizado como Esperanza. Quería acariciar los pétalos nuevos, todavía frágiles, que habían salido esa semana. Clara la miraba con cuidado, pero se había agachado unos metros más allá para remover tierra en otra planta. Bastó un movimiento pequeño, un intento de estirar la mano más allá de lo seguro, y la silla de Rosita perdió equilibrio. El chirrido del metal contra la piedra del sendero se escuchó fuerte. Un instante después, la niña cayó hacia un costado, golpeando el suelo con un gemido ahogado. El tiempo pareció detenerse. Amalia y Josefa, que estaban cerca, dieron un grito agudo, como si hubieran visto algo que las aterraba, y de inmediato retrocedieron. Sus manos, que antes sostenían abanicos y tazas de porcelana, se alzaron ahora en un gesto inútil de horror. Ninguna se acercó. Ninguna tendió la mano. Las dos se miraron entre sí, y con pasos rápidos y torpes, se alejaron hacia la galería, protegiéndose los vestidos, murmurando palabras de espanto. ¡Ay, qué desgracia! Que alguien haga algo. Pero ellas no fueron ese alguien. Clara, en cambio, reaccionó como un resorte. Dejó caer la herramienta de jardinería sin pensar y corrió hacia Rosita. La tierra que llevaba en las manos manchó su delantal, pero no le importó. Llegó al lado de la niña, que estaba tumbada en el suelo, con lágrimas en los ojos y un hilo de sangre en la frente. Clara se arrodilló, la tomó con una delicadeza feroz y la sostuvo contra su pecho. «Tranquila, mi niña, tranquila», susurraba mientras acariciaba su cabello. «Estoy aquí, no tengas miedo». Rosita sollozaba, temblando entre sus brazos. Clara la mecía, como quien arrulla a un bebé, y murmuraba palabras suaves que no tenían más sentido que el de calmar. «Ya pasó, mi vida, ya pasó, no estás sola, respira conmigo, aquí estoy». Don Manuel había corrido desde el balcón al escuchar el ruido. Cuando llegó, encontró la escena.
su hija aferrada al cuello de Clara, con el rostro hundido en su hombro, buscando refugio. El corazón del hombre se apretó con fuerza. Quiso acercarse de inmediato, pero lo detuvo la certeza de que en ese instante la niña no quería a nadie más que a la mujer que la sostenía. «Doctor Torres», gritó con voz ronca. «Que venga el doctor». El personal de la casa corrió en todas direcciones. Amalia y Josefa se mantenían a lo lejos, en la galería, comentando entre murmullos nerviosos. «Esto es un desastre, un escándalo. Pobre niña, pero qué imprudencia dejarla en manos de una jardinera». Clara no las escuchaba. Solo tenía oídos para el llanto de Rosita. Con su pañuelo limpio, secó la sangre de la frente de la pequeña y presionó suavemente la herida. Luego la acomodó en sus brazos, asegurándose de que no moviera el cuello bruscamente. Su mirada, firme y serena, contrastaba con la desesperación que sentía por dentro. La niña, poco a poco, dejó de gritar y se aferró fuerte al delantal, como si en ese pedazo de tela encontrara toda la seguridad que había perdido en la caída. Minutos más tarde, llegó el doctor Torres, jadeando por la prisa. Traía su maletín negro, que colocó sobre la hierba. Se arrodilló junto a Clara y observó la herida con ojos atentos. Ella no soltó a Rosita hasta que el médico se lo pidió con calma. La recostaron sobre un cojín improvisado, y el doctor revisó cada movimiento, cada reflejo, cada latido. «El golpe no ha sido grave», explicó finalmente, con voz de alivio. «Una cortada superficial en la frente, algunos raspones. Nada que no se cure con reposo y cuidado». Don Manuel respiró hondo, cerrando los ojos como quien agradece un milagro. Amalia y Josefa aprovecharon la noticia para acercarse un poco, pero sin demasiado compromiso, todavía temerosas de ensuciarse los vestidos. Fue entonces cuando el doctor se giró hacia don Manuel y dijo, señalando con respeto hacia Clara: «Don Manuel, su hija se salvó de un golpe peor gracias a esta mujer. Si no hubiera estado aquí para socorrerla, tal vez el susto habría sido mucho mayor». Clara no solo la sostuvo, no solo la calmó. Clara le devuelve, cada día, la alegría de vivir. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado. Doña Felipa, que acababa de llegar, abrió la boca para responder algo, pero no pudo. Amalia y Josefa bajaron la vista, incómodas, incapaces de contradecir lo evidente. Rosita, con voz temblorosa, tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza. Entre lágrimas y suspiros, murmuró: «No me dejes, Clara. Quédate conmigo». Clara, conmovida, inclinó la frente sobre la de la niña y respondió en voz baja: «Nunca te voy a dejar, mi cielo. Nunca». Don Manuel observaba todo con el corazón encogido. La imagen era clara: las mujeres adecuadas huían ante la desgracia, mientras que la humilde jardinera se lanzaba al peligro sin pensar en nada más que en proteger a su hija. El contraste era tan evidente que no admitía discusión. Esa tarde quedó marcada para siempre en la memoria de todos los que vivían en la hacienda. No fue solo el día en que Rosita sufrió un accidente. Fue el día en que se reveló, sin necesidad de discursos ni apariencias, quien estaba dispuesta a ser madre de verdad. Cuando el doctor terminó de vendar la frente de la niña y dio las últimas indicaciones de reposo, se permitió una reflexión más, mirando a don Manuel con una seriedad que pesaba como sentencia. «Hay cosas que el dinero compra, señor. Vendas, medicinas, camas cómodas. Pero hay otras que ningún oro puede pagar: los brazos que sostienen, la voz que calma, el corazón que se entrega. Y usted ya sabe quién tiene ese corazón para Rosita». Don Manuel no contestó de inmediato. Se quedó de pie, mirando a su hija dormida en brazos de Clara, y entendió que esa tarde, con un golpe y un susto, el destino le había dado la respuesta que tanto buscaba. El jardín, mientras tanto, volvía al silencio. El rosal de esperanza se mecía con el viento, como si también confirmara lo que todos habían presenciado, que en medio del dolor y del miedo, la verdadera madre había mostrado su amor sin condiciones. La casa estaba en silencio, como si aguardara algo importante. El accidente de Rosita había dejado huella en todos. No solo en la frente vendada de la niña, sino en el alma de don Manuel, que durante días enteros no pudo apartar de la mente la escena: Clara corriendo hacia su hija,
las otras mujeres huyendo despavoridas, y el rostro de Rosita refugiado en los brazos de la jardinera como si allí estuviera su único lugar seguro en el mundo. Aquella imagen, repetida en su memoria como una estampa, se volvió un martillo sobre su conciencia. Ya no podía engañarse. Ya no podía seguir fingiendo que la respuesta estaba en los lujos, en los apellidos o en los salones llenos de apariencias. Una tarde, después de meditarlo en soledad, tomó la decisión. Llamó al mayordomo y le ordenó que convocara a todos en el gran salón, a su hermana Felipa, a Clara, a Rosita y, aunque le incomodara, también a Amalia y Josefa, que aún rondaban por la casa como pretendientas deseosas de no perder terreno. El mayordomo transmitió la orden con tono solemne, y cada uno se fue acomodando en el salón de paredes altas, donde colgaban retratos de los antepasados de la familia. El ambiente tenía un aire de tribunal, como si estuviera a punto de dictarse una sentencia. Don Manuel entró con paso firme. Vestía su mejor traje oscuro, no por vanidad, sino por respeto al momento. Su rostro estaba serio, pero en sus ojos había una claridad distinta, como si por fin hubiera encontrado un faro en medio de tanta confusión. Caminó hasta colocarse frente a todos, junto a la chimenea apagada. Rosita estaba en su silla, con la frente cubierta por la venda blanca, pero con la mirada expectante. Clara permanecía a un lado, discreta, sin levantar mucho la vista, con las manos entrelazadas sobre el delantal. Doña Felipa estaba erguida, con el rebozo en su sitio, lista para intervenir con una de sus frases de hierro. Amalia y Josefa se abanicarían nerviosas, aún convencidas de que podían recuperar el control de la situación. Don Manuel levantó la voz, clara y grave. Los he reunido aquí porque es hora de poner orden en esta casa. Durante mucho tiempo, me dejé llevar por el miedo a lo que dirían los demás, por las apariencias, por las normas de una sociedad que se ocupa más de criticar que de comprender. Pero ya no más. He visto con mis propios ojos quién está realmente al lado de mi hija y quién solo busca provecho. Las mujeres en la sala se movieron incómodas. Doña Felipa frunció el ceño, adivinando que aquellas palabras no auguraban nada de lo que ella deseaba. Rosita, en cambio, se inclinó hacia adelante en su silla, con los ojos muy abiertos. Clara seguía callada, con el corazón golpeándole el pecho, sin imaginar hasta dónde llegarían esas palabras. Don Manuel prosiguió, con voz aún más firme. En el momento más difícil, cuando mi hija cayó al suelo y pudo haber sufrido una desgracia mayor, hubo quienes se alejaron asustadas, cuidando más de sus vestidos que de la niña. Y hubo alguien, una sola persona, que no pensó en sí misma, que no midió riesgos ni apariencias, y que corrió para sostenerla, para darle calma, para darle vida. Amalia bajó la vista, avergonzada, aunque intentaba mantener la compostura. Josefa tragó saliva y agitó el abanico con torpeza. Doña Felipa abrió la boca, dispuesta a protestar, pero don Manuel levantó la mano y la detuvo. «No quiero más discusiones, Felipa», dijo. «Tú me has repetido una y otra vez que piense en el apellido, en las fiestas, en la opinión de los demás. Yo te digo ahora que lo único que me importa es la felicidad de mi hija. Y si de algo estoy seguro, es de que Rosita ha vuelto a sonreír gracias a la ternura de una mujer que jamás busco nada a cambio». Miró entonces hacia Clara. Ella bajó la mirada, nerviosa, apretando los dedos entre sí. No sabía qué hacer con tanto peso encima. Don Manuel respiró hondo y, con voz solemne, declaró: «Prefiero que mi hija tenga una madre de corazón limpio, que 1000 con bolsillos llenos». Las palabras resonaron en el salón como un trueno. Nadie se atrevió a hablar. Amalia y Josefa se miraron, ofendidas, sin poder disimular la derrota. Doña Felipa quedó inmóvil, con los labios apretados y el rostro enrojecido por la sorpresa. Jamás imaginó que su hermano, tan respetuoso de las costumbres, se atrevería a desafiar de esa forma el peso de la tradición. Don Manuel se acercó entonces a Clara. Ella dio un paso atrás, temerosa de malinterpretar la situación, pero levantó una mano tranquilizadora. «Clara», dijo con voz emocionada, «tú has cuidado de mi hija como nadie más. Has estado junto a ella no solo en la alegría, sino también en el dolor. Has demostrado que el amor verdadero no se mide en riqueza ni en títulos. Por eso, delante de todos los presentes, quiero reconocerte como la verdadera madre de Rosita». Clara abrió los ojos, sorprendida.
Quiso responder, quiso decir que no era digna, que solo era una jardinera humilde. Pero en ese instante, Rosita avanzó con su silla hasta ella y, con la inocencia más pura, levantó los brazos para rodearla. La niña se abrazó fuerte a la cintura de Clara y, con lágrimas de alegría, dijo en voz clara: «Sí, papá. Ella es mi mamá». Aquella frase quebró cualquier resistencia. El salón entero se llenó de un silencio distinto, no pesado como antes, sino liberador. Doña Felipa no pudo articular palabra, su severidad se desmoronaba ante la evidencia de la felicidad en el rostro de su sobrina. Amalia y Josefa, humilladas, inventaron una excusa para retirarse, alegando compromisos urgentes. El mayordomo, que había permanecido a un costado, inclinó la cabeza con un gesto de aprobación, como quien entiende que las cosas, por fin, habían tomado su cauce. Don Manuel, con voz quebrada por la emoción, se inclinó hacia su hija y acarició su cabello. Luego miró a Clara, que tenía lágrimas en los ojos, y le dijo: «Gracias por devolverle la sonrisa a mi niña, y por recordarme a mí lo que es el amor verdadero». Rosita sonreía, abrazada con fuerza a Clara, como si temiera que al soltarla todo se desvaneciera. Pero nada se desvanecía. Al contrario, en ese instante, la casa que durante años había sido fría y solemne comenzó a llenarse de una nueva luz, la luz de una familia que empezaba a renacer desde lo más sencillo. En la mirada de don Manuel ya no había dudas ni temores. Había paz. Y en la de Clara, por primera vez, había esperanza. La misma esperanza que una niña había sembrado días atrás en un pequeño rosal del jardín, y que ahora florecía en los corazones de todos. La noche cubrió la hacienda y el silencio se llenó de calma. Rosita dormía tranquila, abrazada a Clara, mientras don Manuel los miraba con orgullo y gratitud. El jardín de esperanza parecía susurrar que lo verdadero siempre florece, aun en medio de las pruebas. Y así, la historia nos recuerda que no son las riquezas las que sostienen a una familia, sino la ternura, la entrega y el amor sincero. Ahora dime tú, querido oyente. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, ¿desde dónde nos has acompañado en esta historia? Globo terráqueo con América. Me encantaría saber desde qué país o ciudad viste y escuchaste este relato, y que compartas en los comentarios qué enseñanza te dejó. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y regálanos un me gusta, porque vendrán más relatos llenos de emoción, reflexión y esperanza. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que llegan al alma. Destellos, gracias por estar aquí, y recuerda, la verdadera riqueza está en el amor que damos y recibimos.